en la sobrepoblación, güey. Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Sí, es un hecho. ¿Por qué? O sea, es que el problema de la sobrepoblación es que hay sectores del mundo que están sobrepoblados y hay ese es el sectores problema, que no tienen exactamente, nada. sí, Entonces sí. eso es lo... Hay sectores en el planeta en que tú no podrías vivir. Ajá, exacto. Entonces, o sea, el lugar... Pero no es una cuestión mundial. Sí. No es una cuestión mundial. Hay países que están pidiendo que nazca más personas. No, pero ese es un problema de natalidad. No va relacionado con la población. O sea, en términos de población, es cuánta densidad de individuos hay. Y en el mundo, o sea, o si calculamos las densidades que hay por espacio, o sea, no caben. Es imposible, ¿no? La Ciudad de México es el mejor ejemplo. Las personas no caben. O sea, hay una migración día tras día de las personas que están alrededor de la Ciudad de México. Es una población flotante que pasa del Estado de México, de Querétaro, de muchos lugares cercanos, que solamente van, trabajan y se regresan. O sea, imagínate, ni siquiera es la gente que ya está ocupando ahí, que vive, así como juego de Age of Empires. O sea, imagínate que llega un chorro de gente nada más para trabajar en un turno y luego se va. O sea, no caben en ese espacio, pero tampoco caben en el que vienen. No, pero a ver, entonces, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población mundial se concentra en países muy concretos. Es más, de hecho aquí tengo el paper. India, Nigeria, República Democrática, Pakistán, Etiopía, Tanzania, Estados Unidos, Uganda e Indonesia. Afirmaron expertos de la ONU que ahí es donde se concentra la mitad de la población mundial. En solo 9 países. Por eso, pero dijiste la palabra mundial. Por eso, no entonces, es un problema. No? No es un problema que le Sí, acontece a todos. Es más, de claro hecho aquí sí, inclusive, aquí, voy a leer esto, los expertos en demografía, Steve Mosher y Mario Rojas denunciaron que en el sexto Congreso Internacional de Provida de Ecuador, que la sobrepoblación es un mito que mata personas debido a que incentiva a que no haya natalidad. A ver, pero es un problema mundial porque tú no ves que esas personas se queden en su país. Esas personas migran. ¿Y a qué lugares migran? Pues a los lugares saturados. Entonces lo termina padeciendo otros países, otros continentes. Y al final de cuentas, la población pues sigue también términos económicos, que esos también ya están saturados, ¿no? Sí, es algo que se desborda a otros problemas. Y además el planeta tiene una capacidad, o sea, tiene recursos finitos. No podemos suponer que el hecho de que algunos lugares sí y otros no estén sobrepoblados no va a agotar los recursos finitos que el planeta o las regiones tienen. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, la India, que es un país superpoblado, no nada más va a consumir los recursos de la India, sí, va a consumir recursos de otros lados. Entonces, yo no diría que es un mito. No, para no sé, es lo suficiente, para mí sí es un mito. No creo que exista un fenómeno mundial, es decir, en cada un punto del espacio de la Tierra, una sobrepoblación. Pero estás hablando también de que estos países son colonialistas o tienen una historia colonialista. Muéstrame una empresa que no esté fuera de su país. O sea, que me digas, ellos se quedan, los hindús se quedan en su país y de ahí no salen. No, claro que no. O sea, hay una migración, hay un flujo de personas por todo el mundo. ¿De qué tanto? Dame números. ¿Qué tanto? Dame números. Pues déjame pues me estás pidiendo tu Güey, es que es algo evidente. Literal, tú trajiste el tema de la sobrepoblación porque tú hablaste de tú has investigado números acerca de eso, nosotros no, güey. Pero es un hecho que existe la migración, ¿no? Pero, no, hay una película que se llama... Pero ¿qué tanto existe el flujo como para poder decir que sí es un problema mundial? Suri, para que tú me digas, me tienes que refutar que no existe un fenómeno que se llama migración, que incluso pasa en los animales. Dime si no existe ese fenómeno y ahí te acepto que es un mito. Hay una película bastante buena que se llama Human Flow o Marea Humana. La pueden encontrar en sus servicios de streaming, está en Amazon Prime, yo ahí la vi. Es buenísima, se la recomiendo muchísimo. De hecho la produce la misma compañía que les dije. Y habla sobre estos problemas que tienen pues los países que son más pobres, que tienen también problemas muchos de sobrepoblación. Digo, vivimos en un país, por ejemplo, que tiene un montón de población, 1/3 de la población mexicana está en pobreza extrema. No, 1/3 no. ¿Y esas personas? 1/3 no. En pobreza está el 40%. Pobreza extrema no. Está como un 7%, 8% la pobreza extrema en México. Bueno, ok. ¿Estamos en un país con pobreza extrema? Que no. ¿Y esas... ¿Existe o no existe? Existe. En el país. Existe. Ok, ¿y qué dije? Que existe, ¿no? Entonces, ok, dije que hay. No dije que todo el país es pobre. No, pero eso qué, no porque haya 2 cabrones en pobreza extrema ya vamos a decir que en el país hay pobreza extrema. Es un dato despreciable. ¿Y qué dije? ¿Dije que hay o que no hay? Está bien, ¿y luego? Si hay pobreza extrema en este país
y hay también sobrepoblación, ¿qué crees que va a pasar en poblaciones como pasa en muchas, y aquí pasa en el estado? Poblaciones rurales a poblaciones urbanas, porque el campo mexicano también no crece y todo este tipo de problemas pues son obra de este aumento de individuos en lugares en donde no se produce. O sea, la sobrepoblación no es nada más que tengamos un montón de cabecitas en un espacio determinado, sino también son las dinámicas que tienen esos individuos dentro y fuera de ese espacio. Y ese espacio es mundial. O sea, ahorita no puedes hablar de que la cosecha de un producto no tenga un impacto en la economía. Si hacen café en Chiapas, créeme que ese café va a llegar a al lugar donde menos te lo esperas. Pero hoy más bien me estás hablando de un fenómeno de administración de recursos. Pero bueno, está bien, a ver, si quieren podemos cambiar un poquito la pregunta para hacer el problema un poquito más claro. ¿Qué es la sobrepoblación? La sobrepoblación es un fenómeno ecológico que habla sobre la densidad de individuos en un espacio determinado. Sí. Y lo que tú estás diciendo ahorita es si ese fenómeno ocurre mundialmente, y la respuesta es sí. Ok, aun cuando ocurre en 9 países de los 200 y algo que existen. Nada más ocurre en esos 9. Pues la mayor parte de la población humana está concentrada en esos 9 países. Por eso. ¿Pero no tiene una repercusión mundial? En el sentido del consumo de recursos, sí. Pero entonces ya podemos estar hablando de sobrepoblación en el mundo. ¿O estamos hablando más bien de una sobrepoblación que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos y que se expande los problemas a otros lugares? Pues pasan las dos. A mí no me parece más bien que va más por el segundo lado. Una sobrepoblación en ciertas regiones que como dices tú, ahí sí te doy la razón, sus efectos sí se expanden hacia los otros lugares del mundo. Pero me cuesta trabajo admitir que hay sobrepoblación en, por ejemplo, no sé... En Alaska. En Alaska, sí, gracias. Ajá. Alaska, en la Antártida, en Islandia, que en Islandia son 300,000 cabrones. 30,000 estaban en el mundial. Entonces, sí, 30,000 estaban en el mundial, güey. Y me cuesta trabajo aceptar que entonces existe una sobrepoblación cuando veo esa situación demográfica. Sí, entiendo que me estás hablando de densidades, pero también hay densidades que prácticamente se acercan a cero si vemos. Ese no era el debate. El debate era si la sobrepoblación es mundial y tiene repercusiones mundiales. Pues desde luego que sí. Que haya zonas en el planeta que no estén ocupadas de humanos, pues es más bien porque al momento no hay, pero te aseguro que en Alaska va a haber cuando se llenen pues varios lugares, ¿no? No me parece, la verdad, menos por las tasas de natalidad que estamos experimentando. Si es que existe la sobrepoblación así como ustedes dos me lo pintan, las tasas de natalidad indican de que la mayoría de los países pues están bajando. Entonces si existe el problema, es que la natalidad, si existe el problema de la sobrepoblación, pues se está acabando. No, la natalidad y la mortalidad son otros parámetros. Sí, yo sé poblacionales. Yo sé, pero entonces es otro fenómeno. Al final de cuentas, ¿cómo se produce la sobrepoblación? Pues naciendo más cabrones. O sea, entonces, si no nacen tantos y el ritmo de nacimientos a medida va creciendo, pues eventualmente la sobrepoblación va a dejar de existir. Por eso. Si es que ustedes me sostienen que es mundial. Por eso, si no nacen muchos y mueren pocos, lo que quiere decir es que somos un chingo. No hay época en la historia donde la expectativa de vida sea mayor que esta. Ajá, estoy de acuerdo. Entonces, tardas más en morirte. Bueno, voy a hacer esta pregunta. ¿Tiene la Tierra un número máximo de habitantes? No. Entonces no hay sobrepoblación. Es imposible estimar. Entonces no hay sobrepoblación. No, Suri, pero esa es la naturaleza del dato. Porque entonces el verdadero problema es una mala distribución de recursos. Ese es otro fenómeno. No. Que hay un montón de individuos es otro. Es que el problema, yo considero que sí debe tener un número límite de humanos que puede soportar, porque cada humano tiene ciertas necesidades y además, de nuevo, los recursos son limitados. Entonces, el problema, tú quieres un número, no te puedo dar un número, güey. No voy a mames. dejarla así es como lo pienso yo. Si no hay un número entonces de cuánto podemos gastar o no, entonces es muy difícil decir que hay una sobrepoblación o no, porque al final de cuentas pues es un problema de distribución de recursos. Me están diciendo que no, es que la sobrepoblación sí existe porque si está en India, porque si está en Estados Unidos, porque si está en China, porque si está en etcétera, el hecho de que exista en esos lugares encadena o perjudica a los demás países, entonces por lo tanto el problema es mundial. Sin embargo, ¿en qué tanto estamos pecando en la distribución de recursos? Pero si no hay un número que me diga esto está bien y esto está mal, entonces ¿cómo ustedes me pueden decir que el fenómeno de la sobrepoblación existe? Y eso no quiere decir que no esté sobrepoblado. Te estoy poniendo un ejemplo, la Ciudad de México. Sí, y otra vez, y yo te estoy mostrando un censo. La mitad de la población del mundo se concentra en ciertos lugares, la otra mitad no. ¿Me puedes refutar que la Ciudad de México no está sobrepoblada? Neta. No, a ver, pues tu paper no lo cita, tu paper nada más dice que 3 países. No, pues tú sacaste un paper ahí, pues yo te digo. No, pero a ver, mi paper habla de países, no de ciudades. Refútame que no está sobrepoblada. ¿La Ciudad de México? No, pues yo nunca he puesto en discusión eso.
De hecho, si nos vamos a los datos, vamos a ver que sí hay una sobrepoblación en esa región del país. Entonces, ¿por qué tu paper no lo menciona? Porque no sale México. Pues no lo menciona porque está hablando de países, no de ciudades. ¿México no está sobrepoblado? O sea, a mi manera de ver, no, yo salgo y veo mucho terreno. Pues, o sea, pues estás en Chihuahua. Eres en Chihuahua, güey. Mira. No, pues si piensas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, pues obviamente vas a decir, no sé, pues sobrepoblación, güey. Sin embargo, la mayor parte del país no es Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Mira, una cosa, güey, déjame saco mis conocimientos agropecuarios, güey. Cuando tú tienes vacas, güey, te das cuenta, güey, que lo que se suele decir, güey, lo que se suele calcular para poder tener tus vacas en cierto lugar, güey, es que cada vaca necesita de 1 hectárea de tierra para poder satisfacer sus necesidades. Exacto. En todo sentido, güey. Entonces, un ser humano, güey, debe necesitar una cierta cantidad de espacio, güey, para satisfacer sus necesidades. Entonces, al tener concentrada mucha población en un lugar, güey, y no tener concentrada población en otro lugar, sí, estamos hablando de que, sí. Pues sí, la población por alguna razón, que sea económica, que sea geográfica, lo que sea, se ha concentrado en un lugar. Pero entonces lo que va a estar pasando es que se va a estar deteriorando el espacio en ese lugar y eventualmente se va a tener que migrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos lugares superpoblados que eventualmente van a tener que expandirse, pero el problema está allá. Ajá. Por eso la sobrepoblación existe, porque ya hay una sobrepoblación en ciertos lugares y estos lugares van a necesitar ampliarse para poder satisfacer las necesidades de personas. Sin embargo, hay lugares del mundo que no son habitables, entonces también tenemos que tomar eso en cuenta. No, o sea, no, a lo mejor la Antártida no va a poder ser un lugar habitable en muchísimo tiempo, ¿no? A lo mejor Alaska no puede, muchos lugares en Alaska no pueden ser habitables en mucho tiempo, ¿no? Entonces también eso tiene que tomar en cuenta, porque no tenemos una cantidad infinita de espacio a donde se van a expandir estos lugares superpoblados. Exacto. ¿No? Eso es a lo que yo quiero llegar. Ok, pero en el caso de las vacas sí me estás hablando de una medición de cuántas hectáreas requieren. ¿Cuánto requiere un humano, por ejemplo, de alimentos, de agua, de espacio geográfico, de, no sé, cualquier recurso que se les ocurra? Díganme los números, compárenlo con la población total que existe en el mundo y luego ya ahí me dicen si hay sobrepoblación o no, ¿no creen? O sea, si tú fueras presidente, así fascista, le diría, no, así estas colonias que están amontonando aquí, ustedes se me van allá al cerro, allá donde no hay nada, a ver cómo le construyen, a ver cómo le viven, a ver, y ándale, ¿no? Tú te das cuenta de la sobrepoblación por la mala distribución de un diseño urbano, la mancha, lo que le llaman mancha urbana. Ahí te das cuenta de que no cabemos, de que ya somos suficientes, etcétera, ¿no? O sea, que estas tendencias de aumentar la población, pues no son, claro, no ocurren a lo mejor a la velocidad en la que estos países van en primer lugar, pero si calculamos los recursos, las zonas, incluso pues ya hasta factores laborales y todo eso, pues vas a encontrar que no checa, ¿no? Es que es eso lo que yo te estoy pidiendo, checar ese tipo de datos, ese tipo de números, ese tipo de recursos, ver cuántos hay en total en el mundo o por zona y determinar si la densidad de población de personas en una zona es apta o no, o si hay que expandir la zona o no. Más bien me parece ser que es un problema de distribución de recursos, o sea, como me lo has estado queriendo plantear todo este tiempo, hay que realmente exista una superpoblación en el mundo, porque lo que podemos ver según en las fuentes bibliográficas es que la mayor parte de la población humana solo se concentra en zonas muy concretas. Entonces más bien parece ser un problema de distribución de zonas, como tú lo estás diciendo ahorita, porque si consultamos las fuentes bibliográficas, la mayor parte de la población mundial se concentra en zonas muy concretas, en donde sí, ahí sí estamos hablando de un fenómeno de superpoblación, pero en zonas particulares, no en general en el mundo. No, yo te estoy pidiendo que me refutes que la Ciudad de México no está sobrepoblada. Es que yo nunca me puse a debatir eso, Lalo, de hecho te doy la razón. El problema aquí es si es mundial o no. Por eso, pues la razón es tu paper, te estoy dando el argumento. O sea, ya porque la Ciudad de México está sobrepoblada, ¿México está sobrepoblado? Sí, desde luego. No. Pues es que más, okay, según tu razonamiento. Si me dices que sí, entonces ¿cuánta comida necesita México para sobreexistir? Y demuéstrame que la Ciudad de México, ahora yo también te pido que me demuestres, demuéstrame que la sobrepoblación de México está afectando la distribución de recursos necesarios por persona. Y eso conlleva a que me des un número. A ver, no, lo del número es una razón que tú estás pidiendo. Sí, es una razón que estoy pidiendo para convencerme de lo que me están diciendo con respecto a que la sobrepoblación es un problema
que se ve en todos lados, que es mundial. Mira, yo estoy en el punto de que la sobrepoblación afecta la distribución de recursos en cierta medida. Sin embargo, eso no hace que me convenza de que el problema de la superpoblación es mundial, sino que simplemente hay un problema de distribución de recursos o la planeación que tuvo esta se hizo de manera equivocada. Entonces mi tesis sobre que la superpoblación a nivel mundial es falsa se mantiene por las mismas razones que ya he explicado antes, de que no es un problema que vea en todos lados, y al no haber un conteo exacto de los recursos necesarios como para que una población determinada subsista, pues me cuesta trabajo entonces admitir que realmente existe la sobrepoblación, además por las tasas de natalidad y eso que ya mencioné antes. Pero bueno, también entiendo que no les puedo pedir que me den esa clase de datos en este momento, porque ya sea porque son de difícil acceso o no los traen a la mano. Yo entiendo, supongo que ya con eso podemos cerrar el tema. Y bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Soy yo el pendejo o Luis Mario y Lalo son los que están discutiendo algo sin lógica y sin sentido? ¿O soy yo? ¿O hay una combinación ahí rara que hace que los tres tengamos la razón? Y bueno, gente, esta fue la discusión del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejarnos su like y suscribirse, sea la plataforma en la que nos estén viendo, ya sea Spotify, YouTube, iBook o Google Podcaster. Espero que pasen un excelente día, tarde, noche y pues hasta luego.